Juan presenta Librofest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. Esta última parte ya son las conclusiones del taller y pues no quisiera despedirlo sin antes citar la bibliografía en la que me he inspirado para dar este taller, valga la redundancia. El primero lo vimos casi al inicio, ya lo saben, es Origami Fascinante de Nick Robinson. Este es un libro donde pues hay figuras de origami pues más tradicionales de las que salen de un cuadro de papel. Son cajas, teselados con flechas, conejitos, animales. Es más tradicional este libro de origami, pero me parece interesante, pues como vimos, me ayuda para darles la lectura del diagrama. Si alguno de ustedes está interesado en practicar este estilo más tradicional, pues aquí vienen como las claves para aprender a leer las instrucciones y ya con ello pues adoptar las herramientas y poder realizarlo, por ejemplo, lo que hay aquí. Este pues fue el primero que vimos, pero como contenido lo que me dio la idea de crear este taller es este libro de Paul Jackson que se llama Técnicas de doblado para diseñadores y dice de la hoja al papel. Es un libro que yo solo pude conseguir en inglés. Hay una versión en español, pero es muy complicada de conseguir. Pero este libro pues básicamente es lo que dice. Técnicas de plegado para diseñadores, pues nos obliga a pensar un poquito más allá del papel. Y podemos ver este tipo de creaciones, que son los diagramas que yo les dejé como apoyo, son los que hay al inicio. Pues este diagrama, si solo tomamos una columna así a lo largo, pues es lo que está aquí. Entonces, básicamente de aquí he tomado varias inspiraciones, pero lo muestro para que, como dije al inicio, darles herramientas y que ustedes exploten su creatividad y vean esto como una suerte de módulos. Como les dije, pueden tomar una hoja. Pueden tomar una hoja de papel, que aquí se ve mejor, y repetir la figura que ustedes hagan varias veces y con eso estarían creando un patrón de doblado. Básicamente, líneas al azar que pudieran ser aquí solamente son diagonales, las doblan, monte y valle y ya empiezan a generar texturas. Y lo mismo de este lado, tenemos una hoja con líneas al azar que se intersectan solamente en el centro. Hacemos una especie de reflexión. Todo lo que está aquí se repite como si fuera un espejo a la derecha y creamos esta otra textura con otro tipo de líneas, creamos otras texturas y básicamente es pues experimentar, ver qué patrones podemos nosotros sacar. Aquí hay más líneas salen de un punto hacia el largo de la hoja, se repite como en reflexión en 180 grados y creamos una estrella que nos crea esta figura. Básicamente es experimentar. De esta manera también salirnos de lo común, que son hojas cuadradas, rectangulares, y empezar a cortar y doblar círculos. Acá tenemos esta curva que nos forma este diagrama. Tenemos figuras irregulares que nos dan texturas. Aquí jugando con el volumen de menor a mayor tamaño y nos crea esta especie como de corte de prisma. Pentágonos, círculos calados con un corte en el centro, círculos semicompletos que nos forman esto. Es nuevamente experimentar formas, incluso estas que son líneas paralelas, líneas rectas, y dependiendo qué tan juntas o separados los dobles puedes generar volúmenes. Nuevamente círculos con las texturas que podemos generar y nuevamente más figuras. Este que es un cuadrado calado con 4 montes, 4 valles, pues nos crea esta forma de zigzag muy interesante.
Y aquí está lo que les digo, un rectángulo largo con líneas paralelas. Dependiendo qué tan juntas o separadas las tengas, puedes generar texturas, ritmo, volúmenes. Es que nos pongamos a experimentar. Después, esta parte me parece interesante aclararla. Yo no la metí en este taller, pues si buscan Miura en Google, en YouTube, en Internet, les van a aparecer infinidad de tutoriales. Y esta es una de las mallas o redes más comunes en origami. Como podemos ver aquí, simplemente es líneas en zigzag que se alternan entre monte y valle y van formando esta textura. De hecho, aquí tengo una. Y esta red, básicamente esta malla se hizo popular porque fue diseñada por persona de apellido Miura, de ahí el nombre de la red. Pero con esta técnica, con estos doblados, fueron lanzados al espacio los primeros paneles solares debido a la forma que a la hora de meterlos a la nave espacial pues se metían de esta manera, comprimidos, sin ocupar mucho espacio, y ya estando arriba se expandían y pues tenías bastante tamaños en paneles solares. Esta es una red que yo les digo no la metí en el curso porque es muy común encontrar en internet con todas sus variaciones, aunque es de las más recurridas. Por ejemplo, aquí podemos ver alternancias. Esta es muy similar a la que yo les dejé de este lado por aquí, por ejemplo. Las direcciones cambian, pero es bastante más similar, solo que pues la modifiqué para que ustedes empezaran a ver diferentes posibilidades. Aquí, por ejemplo, este nos serviría bastante para nuestro taller, que pudiera ser una lámpara. Pero si ustedes crean un rectángulo bastante largo, pueden empezar a experimentar con las formas que aquí se ven. Incluso esta que aquí se ve, simplemente es un rectángulo largo con dos líneas en zigzag que atraviesan todo nuestro diagrama, y con este diagrama bastante sencillo se crea esta figura bastante compleja que podría reforzar o ser un objeto más de los que aquí se vieron. Igual nuevamente generar texturas, y aquí pasamos a las parábolas o hipérboles que les enseñé, que igual están en los recursos de este taller, que son esto es un ejercicio que vimos casi al inicio de este taller. Y lo que les comentaba, pueden hacer los diagramas que yo les recomendé o combinar los que les di. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta suerte de... Si fuéramos arquitectos, podría ser un techo sin problema, pero es básicamente esta pieza repetida 4 veces, unidas por una de sus puntas, y ya tenemos figuras bastante interesantes. Es un poquito lo que les comenté. Nuevamente es experimentar, jugar, probar, ver que sí me funciona, ver que no. El mismo principio aplicado a diferentes formas de pentágono y hexágono. Y pues un tema bastante interesante que les quiero dejar para que ustedes vean si lo realizan o no es el crumbling. Es una técnica propuesta por Paul Jackson, autor del libro, en el que hacemos origami a partir del papel arrugado. Claro que sí. De hecho, aquí en la introducción, bueno, es un libro en inglés, pero dice crumbling, que sería como arrugado, traducido al español más o menos. Es un ejercicio de anarquía controlada y el antídoto a la geometría que precede capítulos anteriores. Pues, bueno, todos los capítulos anteriores básicamente son figuras geométricas, en líneas rectas, paralelas, perpendiculares. Y aquí se rompe todo eso. Y básicamente para hacerlo es esto. Aquí tenemos una bolita de papel arrugado, que en realidad es todo este pliego que se ve aquí de gris clarito. Todo este pliego se arrugó y quedó en esta bolita. Después se desdobla y se queda de esta manera. Y después se vuelve a arrugar y se vuelve a desdoblar y queda así. Y se vuelve a doblar y desdoblar y queda así. Y se vuelve a doblar y desdoblar y queda así. Este proceso hay que repetirlo entre arrugar una hoja y desdoblarla mínimo 4 veces. Y quedará una hoja de tamaño muy reducido. Esta mancha que ve aquí en realidad es toda esta hoja. Y ya que tenemos esto, podemos empezar a doblar. Y pues empezaremos a crear cosas bastante interesantes. Es un ejercicio más creativo, de libertad,
donde creas espirales, simplemente tú les vas dando la forma, creas estas figuras cóncavas de textura, vas a crear una especie de moldes, obras que parecieran ser más abstractas, pero que tienen su valía. E incluso puedes arrugar del papel de manera vertical o horizontal, y entonces tendríamos este crumbling, que genera una textura bastante llamativa. Arrugar en direcciones y doblar en perpendicular. Básicamente es un ejercicio de artístico. Aquí, por ejemplo, esto es papel arrugado y se crea una forma bastante interesante. Esto ya sale pues de lo visto aquí en el taller, que son lámparas de origami, pero es un ejercicio que puede darte una herramienta creativa para diseñar, para divertirte, para despejar tu mente. E incluso aquí pues termina el libro diciendo que esta es una técnica usada, por ejemplo, para el estampado, si cabría el término, de playeras de algodón. Yo por aquí a lo mejor les está apareciendo algún video en cámara rápida de cómo es ello y de cómo en efecto pues estas técnicas se aplican en nuestra vida cotidiana de maneras diferentes para lograr objetos que no sean de utilidad. Y este es el libro que posiblemente más me haya inspirado para dar este taller, que se llama Mejora de la vida a través del origami, o una cosa similar. 20 proyectos creativos para un hogar hermoso, y las autoras son Eliana van der Vaart y Kenneth Venembos. Y en este libro básicamente pues nos dan proyectos de origami que podemos usar como mobiliarios para nuestra casa. De hecho la portada pues es una lámpara de origami. Aquí es interesante ver que los objetos que hemos creado, los diagramas que les doy, pueden servir básicamente de lapiceros. Este es un diagrama bastante diferente, pero aquí te dicen cómo doblarlo, hacerlo, y ya doblado queda así. Y pues a mí se me ocurre que, por ejemplo, este recurso que les di como material de apoyo, una vez que lo pegamos, pues puede ser nuestro lapicero, por ejemplo. Es nuevamente lo que les había dicho, salir un poquito, pensar afuera de que simplemente es papel. Y tenemos aquí ya un lapicero, aunque ahorita voy a regresar nuevamente a este diagrama. Y tenemos nuevamente los diagramas que yo les di, que se inspiren, que empiecen a trazar en una hoja. Aquí tenemos este diagrama, que es un rectángulo con una flechita en medio y una línea que lo atraviesa. Se repite este módulo y creamos este macetero. No la parte de abajo, creamos este de aquí arriba. Y pues podría ser, si lo volteamos, una lámpara para este taller. O como está puesto, adentro puedes meter un vaso como este diagrama de aquí y puede ser tu macetero. Es salir, ver diferentes posibilidades para un mismo objeto, un mismo resultado. Aquí tenemos nuevamente nuestro diagrama. Es esto lo que se tuvo que trazar y da este resultado. Por ejemplo, más adelante aquí tenemos este. Es interesante porque con una tira larga de papel, como se puede ver aquí, con esta tira que mide alrededor de 8 centímetros más o menos, se crea un marco. Y pues el marco sirve para colgar tus fotografías. Va a depender del tamaño de la fotografía que quieras colgar, pero una simple tira de papel te ayuda a crear un marco casero. E incluso el diagrama, que yo les digo que es más complicado, que podría ser, por ejemplo, este. Si a este lo unimos por estas partes y aquí ponemos pegamento, empezaríamos a crear esta textura. Y completamos nuestro círculo y podría ser un reloj, como el que vemos aquí en este libro. Obviamente habría que conseguir como la máquina del minutero y todo esto, pero pues básicamente aquí tenemos un reloj que podríamos colgar en nuestra pared. Y aquí a lo mejor cortas un poquito las puntas para que pueda entrar nuestra máquina. Pero si completamos la circunferencia, aquí tenemos uno de los proyectos que vienen en este libro. Aquí este es otro manual interesante, bueno, otro proyecto, porque en la retícula que les expliqué anteriormente del Miura, si esto por ejemplo lo conseguimos con diferentes tonos de azul, de rosa, de morado, las hojas que tengas a la mano, y hacemos esta textura,
pues podemos hacer que esta primera mitad sea verde, luego un verde más clarito y así hasta llegar al blanco. Y obviamente esto está muy pequeño, lo hacemos un poco más grande, le agregamos un fondo blanco o el color que te agrade y regresamos aquí a nuestro marco que está aquí. Y por ejemplo tendríamos con este marco y esta textura en Miura, que es un recurso que yo les agregué, podríamos tener un objeto decorativo para cualquiera de las habitaciones de nuestro hogar. Y en ese mismo sentido, aquí tenemos ya esta parte de nuestras lámparas, porque aquí hay como varios diagramas para ello. Pues aquí, si tú tienes esta situación en tu casa donde tienes un cable bastante largo y no te gusta como la entrada que hay o salida del cable, puedes usar uno de nuestros diagramas y pegarlos al techo y no necesariamente al foco. O, bueno, esto es continuación de esto. O aquí, a lo mejor tu foco es bastante grande y no te gusta el portalámparas o el socket a donde va atorado el foco. Y haces una base para taparlo y tendrías esto. Y pues el diagrama está aquí. Es bastante sencillo. Es nuevamente pensar las posibilidades. Aquí una luz de noche que tiene una especie de difusor de origami. Si tienes estas lámparas grandes, puedes poner nuevamente ahí el difusor. Y estas que ya son más avanzadas, pues no es papel doblado. Es una especie de kirigami, planos que se van a conectar y se van a doblar. Y aquí tenemos nuevas interpretaciones de nuestra red Miura para crear esta lámpara. Y básicamente es pues que empiecen a probar, combinen formas, líneas, texturas, papeles y ustedes vean qué les funciona mejor. Y básicamente con esto, con esta bibliografía hice el curso, aunque no quisiera irme sin enseñarles este libro que se llama Paper Art Now. Es una especie de recopilación de artistas del papel, porque pues ya vieron que aquí usamos el papel y lo trasladamos a objetos funcionales, y aquí hacen un poquito eso, pero es más que nada que encuentren inspiración, que vean que el papel tiene demasiadas posibilidades, como este artista que se llama Matt Shidian, que hace estas texturas modulares bastante interesantes a partir de dobleces en monte y en valle. Es experimentar, a lo mejor no quieren crear objetos, quieren crear más obras abstractas como estas, geométricas. Se pueden ver que son esculturas gigantes. De este lado, pues aquí aparece una bicicleta, entonces nos podemos dar una imagen del tamaño de esta pieza. Y aquí esta es una figura interesante, pues se alcanza a notar bastante bien cómo hay líneas blancas en los dobleces, y esto es por el papel. A lo mejor el papel no es muy flexible y tiene esta especie de rompimiento a la hora de doblarlo y nos crea esta textura. Es válido también. Aquí otras texturas con volumen. Tenemos a esta artista llamada Yulia Brodskaya, que utiliza filigrana para auténticas obras de arte. Aquí se pueden ver que ha sido contratada para publicidad, obviamente en Asia, no sabría cómo leer esto, pero es filigrana, son tiras de papel enrolladas que dan estas texturas, y ya estamos hablando de a lo mejor un nivel de origami mucho más avanzado, pero explorando se llegan a estas conclusiones, se llegan a estos resultados bastante interesantes. Podemos encontrar cuadros, texturas. Es que experimenten, no las veces que tenga que decirlo, ustedes prueben lo que les guste, lo que no. Este artista me agradó bastante, Yusuke Ono. Lo que él hace son libros 360 y cada página nos cuenta una historia. Aquí podemos ver cómo luce el libro, y a la hora de irlo abriendo, cada página, son poquitas, pero cada página es una escena y nos cuenta una historia. Aquí podemos ver, por ejemplo, el día a día de un ratón. Aquí pues pareciera ser el cuento de Blancanieves con la madrastra y la manzana. Por aquí Blancanieves y los animalitos. El monte Fuji, interesante. Este no es una historia como tal, pero aprovechando la técnica que él hace, al abrir el libro se nos abre el monte Fuji. Ahorita que acaban de pasar los Juegos Olímpicos de Tokio. Y pues más historias del estilo. Después Cara Barrer.
Y nuevamente lo que les digo, salgan un poquito de que el origami pues solamente es una hoja de papel cuadrado que se tiene que doblar y crear alguna figura. Esto, aunque no lo crean, son libros. Lo que esta artista hace es recuperar libros viejos, someterlos a tratamientos de pintura, de pigmentación, y crea estas obras pues artísticas prácticamente. Aquí podemos ver una mariposa y aquí se ve claramente cómo utiliza libros. Tenemos este que podría ser un árbol, de hecho se llama el árbol de letras. Este se llama morfo. El óvulo lo que hace es papercraft. Básicamente las figuras que él hace las traslada a 2-3 dobleces de papel. Y pues podemos ver prismas o figuras bastante básicas, pero logra crear estas composiciones. De hecho aquí el pino es fácil porque es un círculo al que le intersectó líneas, las dobló en monte y en valle, montaña y valle, las colapsó y creó el pino. No bastó más que unas cuantas líneas, un círculo, doblar el papel y pues papercraft para crear, pues son cajas para crear los sillones, los regalos, conos para el gorrito, para la botella. Pareciera bastante sencillo. Incluso ya si nos ponemos a dibujar por capas, podemos crear esto. Son ilustraciones que hizo utilizando la técnica del kirigami. Aquí podemos ver algo que pareciera ya más a lo que hicimos en este taller, que es monte valle, módulos para crear esta portada de libro de el Don Quijote, o una portada de disco vinil para Lady Gaga. Aquí podemos experimentar básicamente lo que quieras transmitir, se puede utilizando la técnica de papel. Y nuevamente más papercraft. Aquí esta me agrada bastante, que se llama Snacks. Pues hacer papercraft, aquí se alcanza a ver una mano para que se den idea de del tamaño de esta obra. Aquí se ve un humano para que logren dimensionar mejor el tamaño de estas estructuras. Aquí utilizó técnica de kirigami para esta foto que después se convirtió en este cartel. A lo mejor los que vayamos en gráfico esto nos resulta más interesante. Nuevamente como utilizó una técnica de origami modular para intervenirlo y crear este cartel en tercera dimensión. Podemos ver publicidad de Louis Vuitton. Esta es interesante porque, bueno, de primera instancia es difícil leer estos carteles, pero una vez que ya estás como metido en el origami, esta figura que está aquí en el centro, que está doblada, cuando la desdoblas, da este cuadrado que está aquí atrás. Y entonces estas partes en cuadrículas son estas que están aquí, estas puntiagudas es la que está acá. Es interesante este cartel como tal. Y nuevamente más figuras, puedes irte a lo mejor a una cuestión más ecologista, reciclar el periódico para crear papercraft, diferentes cuestiones. Si tienes sobrinos, primos o gente más pequeña, esto podría interesarte. Incluso pues ya el origami más tradicional, elevado a un nivel bastante máster, como lo hace pues con Nguyen. Perdón si lo pronuncié mal, pero pues es eso. Aquí podemos ver un caballo doblado a partir de la moneda nacional de su país, bueno, de un billete de su país. Alacranes, este tiburón que utiliza el origami tradicional en la parte de arriba, pero para crear la base se utilizó el plegado en húmedo. Y conejitos. Con eso termino básicamente esta parte de conclusiones, en donde pues les doy las herramientas para que salgan de lo que podría ser el papel y empiecen a utilizarlo como una herramienta de exploración creativa para lograr pues diferentes objetos. Con la parte anterior donde les presenté la bibliografía o los libros que usé para organizar y estructurar este curso, hemos finalizado con este taller. Pero al inicio del taller, valga la redundancia, mencioné un poquito que el origami, por lo que ustedes pueden ver en esta mesa, que es lo que en esencia hicimos en este taller,
Es usado y estudiado por científicos y matemáticos para diferentes aplicaciones en el ámbito de la robótica, de las matemáticas y demás. Es un poquito complicado explicarlo pues en este taller, sobre todo pues siendo que el objetivo ya lo hicimos. Aquí están las dos lámparas que desarrollamos a lo largo de estos videos, pero sí se los puedo dejar como material de apoyo en los links de acá abajo, donde les dejaré algunos videos. Unos han hecho populares, otros no tanto, pero son videos donde explican a mayor o menor grado cómo se utiliza el origami en el diseño industrial para crear muebles, por ejemplo, cómo es estudiado por científicos y matemáticos y las implicaciones que tiene para lanzar paneles solares, como les expliqué cuando hablé un poquito sobre la red Miura, o en el ámbito médico para nuevos robots y microcirugías y demás cuestiones e incluso manualidades como las estamos viendo aquí. Y ya por último, si estás tomando este curso y te registraste en el formulario de librofest.com, pues tienes derecho a un reconocimiento o un certificado pues, por haber tomado este curso, pero debes haber cumplido ciertas condiciones. La primera es haber asistido en tiempo real, es decir, a las 2 de la tarde que está programado este taller, en las 3 sesiones que estuvieron programadas, es decir, viernes, sábado y domingo, o en las 2 sesiones. Esto queda un poquito todavía como a decisión de LibroFest, pero haber estado presente, pues el chat está en vivo, aunque la sesión ya esté pregrabada. Y la segunda condición es entregar un proyecto o un objeto que hayamos hecho a lo largo del taller. Aquí es una lámpara, pero les di material de apoyo. Así que tienen dos opciones: entregar las lámparas, cualquiera de los dos diagramas que yo propuse, o ustedes si hicieron alguno nuevo o otra alternativa pueden entregarla, o el material de apoyo, pueden hacer los 9 diagramas que yo les di para que ustedes practicaran, y si envían esto pues ya estarán teniendo su certificado de haber estado o participado en este taller. Y sin más que agregar de mi parte, solo me queda despedirlos. Espero que verdaderamente hayan aprendido algo en este curso, les haya aportado algo más allá, vuelvo y repito, de que sea origami. Llévenlo a otras disciplinas, a otros materiales, y podrán crear cosas completamente interesantes, nuevas, innovadoras y demás. Si deciden seguir un poco en contacto conmigo, pueden hacerlo a través de mis redes sociales como Axel Pequeño en Facebook, Instagram y YouTube, o Axel Pequeño, depende de la red social. Algunas no aceptan caracteres especiales como la ñ, entonces Axel Pequeño o Axel Pequeño. Sin más, yo me despido, espero nuevamente que les haya aportado algo y nos vemos en la próxima.